presentamos Las Propuestas, el programa que ustedes necesitan ver y escuchar para analizar los principales desafíos que enfrentamos como sociedad y los retos que tendrá que sortear el nuevo gobierno, porque esta vez debemos votar a conciencia. De nosotros depende el futuro. Bienvenidos a Propuestas Ecuador. Fernando y Juan Carlos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Propuestas EC. Muchísimas gracias a los oyentes de JP Radio, a nuestros televidentes en Orba TV, en Naranjal TV, y así como a los más de 100 medios y portales digitales que noche a noche se unen a esta discusión sobre los temas políticos nacionales. Hoy también otro día bastante álgido, nuevas resoluciones para Guayaquil del COE cantonal que pasaremos prontamente a analizar junto con toda la coyuntura política. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, y a todos los amigos que ya nos ven desde la señal también en retrospectiva y los más de 100 medios digitales que se conectan en este momento a la transmisión de Propuestas EC. Un abrazo a todos los amigos ecuatorianos que nos ven desde Italia, desde España, desde Estados Unidos, y a la gente que nos ve desde las hermosas Islas Encantadas y desde la Amazonía. Un gran abrazo a todos los que se conectan todos los días aquí en Propuestas. Gracias por estar con nosotros y espero que se estén cuidando. Esperamos que realmente se estén cuidando porque las medidas se han agudizado acá en la ciudad de Guayaquil por la grave situación, Fernando, de que hay más de 1.300 personas al día en estos momentos infectadas por el COVID, y también en Quito hay nuevas resoluciones del COE cantonal y las vamos a conocer luego de nuestra primera entrevista. Nos acompaña la ex ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, para mí un gusto y una satisfacción enorme, ¿no? Y con respecto a del COVID, sí, definitivamente yo digo que lo que estamos pasando en el COVID es lo mismo que ocurre cuando alguien grita incendio. Cuando uno grita incendio, usted no tiene que cuestionarse, no salir corriendo, claro, porque está en contra de su vida, ¿no? ¿Sabe cuál es el principal problema? Y lo dije públicamente: la falta de bomberos. No solamente eso, sino la falta en el principio, al principio, es la falta de credibilidad y la falta de confianza que tenemos todos los ciudadanos en la información de las autoridades por el pésimo manejo que se ha dado. Entonces, claro, algunas personas como yo cuestionan después, pero yo salgo corriendo si dicen incendio. Pero otras personas se acuerdan de el cuento de Pedrito y las ovejas. Claro. Entonces tienden a no creer, pero eso es producto de una desconfianza enorme en el manejo que se ha tenido de la pandemia, ¿no? Entonces hay dos puntos fundamentales en este momento que, si lográramos cubrirlos, resultarían en un menor manejo. La primera, la desconfianza con toda la información y con todos los ejes que ha generado quien debió haberlo generado, que es la autoridad. Y cuando digo autoridad me refiero a nivel nacional y me refiero a nivel también territorial. Y segundo, el tema de que no existen planes alternativos ni paralelos que realmente contribuyan a la principal preocupación, y es el abastecimiento de alimentos. Vimos hoy en la mañana una alcaldesa que dice va a estar abastecido de alimentos de todas las necesidades. El problema, señora alcaldesa, es que no hay plata para comprarla. Entonces lo que no se entiende es que son medidas que deben de estar conjuntamente coordinadas para que realmente haya una posibilidad de que la sociedad, la ciudadanía, pueda creer, y en todo caso, si esto resulta ser por otras circunstancias, entonces sí, mañana tener la tranquilidad de que hemos salvaguardado nuestra vida, y entonces sí, entrar a un análisis de cuánto era, porque realmente hay esa cantidad de muertos o no, o si definitivamente hubo otros factores que incidieron. Qué difícil es transitar y tratar de construir algo en un país sin cifras, ¿no? Lo conversábamos con Carlos Oporto. Totalmente. Que se ha hecho importante para suplir la falta de cifras que existe en el Estado. La falta de claridad, la falta de transparencia, sí. La falta de transparencia, porque mire usted que nosotros ya probamos en la década anterior con el economista Correa, ya probamos que sí es posible medir en Ecuador. Yo particularmente fui representante ante nada menos y nada más que la mesa económica de la OPEP, y uno de los problemas que teníamos es que la OPEP no nos creía en la información petrolera, y supimos recuperarlo.
y nosotros fuimos parte de esa buena información. Si tenemos cifras, sabemos hacia dónde dirigir los esfuerzos, sabemos desde dónde construir. Pero me refiero, Fernando, que es el tema es la intención, es la visión. Es nuevamente volvemos al hecho de la visión, de la intención. ¿No? Por eso yo en algún momento concluí, o sea, tenemos que hacer una diferencia muy grande entre lo que es ignorancia y lo que es malintención. Perfecto. Claro. Ahora, usted decía al comienzo de su intervención que estamos viviendo, prácticamente estamos viendo las secuelas de lo del año pasado, del mal manejo en la parte de salud. Sin embargo, también hubo un mal manejo en la parte económica. Totalmente. Hemos visto, por ejemplo, el otro día estábamos con un médico que está radicado en Canadá, que nos decía que al inicio de la pandemia el gobierno desembolsa un bono para la población para que se queden en casa, para que no se vean obligados a salir a la calle a buscar comida, y para que puedan adquirir y se queden y se internen, ¿no? Pero, y aquí se pagó deuda externa al comienzo de la pandemia. Es que justamente, por eso le decía yo hace un momento, se necesitan dos aspectos que solucionar. Y usted está ratificando el manejo de otros países. Fíjese que, bueno, lo insistimos desde el primer momento. Lo que hay que tener claro es que definitivamente el Ecuador entró en una picada económica, pero no en la pandemia, sino prepandemia. Recordemos que en el 2019 ya comenzamos a decrecer y la economía estaba en sentido negativo. Cuando después de una tremenda crisis como la del 2015, en el 2017 las relaciones eran de recuperación y positivas. Entonces ahí uno se da cuenta cuando el manejo económico no ha tenido resultados adecuados, porque ya no salían los factores externos. Y ojo, además de lo que usted dice en el mal manejo de la pandemia, hay que recordar algo, pues. Recordemos que el Ecuador tuvo un retardo, digámoslo así, de la iniciación del virus de 2 meses, pues. Claro. O sea, encima tuvimos chance de prepararnos mejor. ¿Y qué hicimos? Dar permiso para que se jugara un partido de fútbol. Sí. Yo soy hincha del Barcelona a muerte. Pero sí, permiso. Pero por favor, claro, pues. Cuando ya está declarado. ¿Qué se hizo? Ya una vez, escúchame, porque por último el partido de Barcelona todavía estaba como que en sí y en no. Pero ¿qué se hizo ya cuando estaba una determinación de una fiesta? Un matrimonio en San Borondón. Claro. Y mira lo que está pasando ahora. Es la película repetida. Exacto. Una grabación en el Hilton. Y claro, se lavan las manos. Los culpables son los padres de familia. Déjese de vaina. Claro. El colegio tiene responsabilidad ahí también. De alguna manera. Y obviamente el hotel. Es obviamente. Pues entonces, pero todo el mundo se lava la mano, ¿eh? Todo el mundo se lava las manos. Entonces, ese tipo de cosas, Juan Carlos, es lo que tenemos que analizar también. Sí, todo el mundo se queja de lo que sucede en la sociedad, pero nadie se hace cargo de su parcela, ¿no? Y de su cuota de responsabilidad. Nadie se hace cargo de su parcela ni de la planificación preliminar. Y lo que usted decía es muy cierto, ¿no? Si bien tuvimos 2 meses para planificar mejor el virus en un principio, ahora tuvimos 1 año para zonificar mejor las ciudades, idearnos planes de logística para hacer llegar los alimentos, para poder tener a la gente, si es que hubiera la ocasión, si es que hubiera la necesidad de volver a decirle a la gente, encerrémonos en nuestras casas, pues que tengan todos los recursos para poder encerrarse en sus casas sabiendo que el alimento va a ir hacia ellos. Esperaríamos que sea así. Esperaría. Pero yo creo que ya lo supiéramos si se hubiera trabajado en ese sentido a lo largo de este año. En todo caso, mire, yo creo que por el bien del país, por el bien de la ciudad, sobre todo esta que es la ciudad más grande, por el bien de la ciudad, esperemos que realmente haya habido un aprendizaje. Con que mejoremos un poquito, Fernando, un poquito, significa muchas muertes menos. Muchísimas, pero evidentemente usted tiene razón. Pero ¿sabe por qué? Porque yo creo que definitivamente tiene razón. Ahí viene el asunto. No es que no se hayan generado elementos para tomar las decisiones, es la visión con que se los toma. Ahí viene el problema. Que es lo mismo que nos pasa a los economistas que tenemos una intencionalidad a favor del bienestar. Los elementos que están en el mundo, digamos, los elementos que están en el territorio, son exactamente los mismos. El problema es la visión con que los manejes. Entonces, mira tú,
tenemos una gran cantidad, una gran recuperación de activos externos. Pero ¿cuál es la propuesta del gobierno actual? Ponerlo en garantía para la deuda externa. Claro. ¿Cuál es la propuesta de visionarios o de gente con otra visión desde la perspectiva del bienestar? Ponerlo funcional en la recuperación económica. Claro. Entonces, es eso, Fernando. Pero esa idea hay que venderla, y quería regresar sobre lo que usted mencionaba de la desconfianza total de las instituciones, hacia las instituciones, justamente por el desamparo institucional en el que hemos vivido este último año. ¿Desde dónde empezar a construir? ¿Desde dónde empezar a sanar, a rellenar grietas? Yo creo que lo primero que hay que hacer, y discúlpenme si voy a elementos que a lo mejor son trillados, yo creo que lo que hay que primero empezar a hacer es un baño de verdad. Yo parto de que uno de los elementos el remedio perfecto tiene que ser la no impunidad. O sea, no podemos seguir diciendo, a ver, llegamos, borrón y cuenta nueva, lo que pasó, a lo pasado, no. Eso no. ¿Por qué? Porque la sensación que dejamos en la ciudadanía y en el pueblo ecuatoriano es que aquí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana porque después no hay consecuencias. Así es. Entonces, eso no puede ser. Y ojo, estoy hablando no de 4 años, estoy hablando de décadas. Yo en broma alguna vez conversando entre amigos decía, aquí por lo menos se tiene que revisar 100 años, y eso para estar seguros de que no hay ningún vivo que se nos quede suelto. Y la palabra vivo, desde entonces, la época petrolera, la palabra vivo funciona en dos sentidos, claro, ¿no? ¿Verdad? Sí. En dos sentidos, ¿no? En dos sentidos. Aunque evidentemente la defensa de la herencia implicaría que no solamente estamos hablando de vivos, sino de aquellos que se usufructuaron de los que ya están muertos. Una y sola yo en broma precisión. decía que el último de los mohicanos era ¿cómo es que se llama? Durán Ballén. Ya, okay. Durán Ballén. Y ahora ya esa marca, esa línea mía ya también se perdió. Sin embargo, es importantísimo todo lo que significó el gobierno como de Sixto Durán María Ballén, Elsa, ¿no? como precisión me refería nada más al tema de la desconfianza de las instituciones, porque sea quien sea que se siente el día 25 de mayo Ajá. ahí, tendrá que trabajar sobre instituciones desprestigiadas y tendrá, independientemente de sus intenciones, tendrá que llegar a la población, tendrá que llegar a la gente. Discrepo, Fernando, porque depende de quién se siente. ¿No ven que si se siente el banquero, ya tiene el trabajo preliminar hecho, porque él lo que va a hacer es continuar desprestigiando las instituciones? Pues. Bueno, y en cambio, si se sienta un Andrés Arauz, sí vamos a tener el problema de recuperar la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos, pero es un desafío sin duda. Sí, pero por eso le digo, yo discrepo en el sentido, estoy de acuerdo con usted en que hay que recuperar, pero no discrepo en el sentido que da lo mismo que los dos van a tener que recuperar. No, porque recordemos que ya Lazo está gobernando desde ahora y que esta desinstitucionalización y este desbaratamiento de toda la institucionalidad y las instituciones del Ecuador es producto de un objetivo, de un gobierno que ya estaba gobernando a través de otro, del poder detrás del poder. Entonces, en el momento en que se sienta Lazo, ¿qué es lo que va a tener hecho? Ya la primera parte del camino, y lo que vamos a tener es, ahí sí, la completa y total destrucción de lo poco que nos queda. Entonces, vamos a estar abocados ¿a qué cosa? A lo que dicta una institucionalidad particularmente construida a partir de la imagen y de los privilegios de la clase, económica alta. Pues. Bien, pero aún así le tocará instrumentar política pública desde su brazo legislativo, le tocará proponer desde su participación ejecutiva, es decir, le tocará vender una idea. Totalmente, ¿no? Y va a provenir desde una institucionalidad profundamente desprestigiada. Es que ahí también, fíjese, Fernando, yo entiendo lo que usted, y estoy de acuerdo en que eso es el resultado, digámoslo así. Pero desde la perspectiva de la construcción, o de dónde viene y cómo viene, es que, escúcheme, ¿qué hemos tenido de Asamblea Nacional? Sí, no. Escúcheme. Sí. Entonces, por eso es que yo le digo, ¿qué vamos a tener en la próxima Asamblea Nacional? Gracias a Dios tenemos un bloque mucho más fuerte de lo que fue el bloque que quedó de la traición. Claro. Pero de todas maneras, la mayoría, lo que no es ese bloque, de alguna manera se van a ver enfrentados a la práctica y a la estrategia que viene implementándose durante estos últimos 4 años, pues. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo insisto, es que
para un gobierno como el que Lazo pretende, esto es la antesala. Igualito sucedió en determinado momento, acuérdese usted, igualito sucedió en decisiones, y esas sí concretas, económicas, digámoslo así, cuando el gobierno de Osvaldo Hurtado deja la mesa servida en la supretización, ¿y qué hace León Férez Cordero? Continúa y no solo continúa, amplía las ventajas, pues. Ahora, María Elsa, justamente en ese tema... Entonces, ese es el problema. Justamente en el tema... Y eso es lo que aterra, disculpen, eso es lo que aterra, pues, además. Claro. Porque si ya a estas alturas tenemos lo que tenemos, imagínate lo que va a ser. Y ojo, discúlpame que te haya interrumpido. Y ojo, esa es una estrategia del neoliberalismo en el universo, o sea, mundialmente. Acuérdense ustedes. De acuerdo, si ahora hemos atestiguado una posición velada de ganar, pues mostrarían una posición mucho más radical. Exactamente, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que fíjense ustedes que capitalismo es sinónimo de generación de crisis, por su planteamiento en sí mismo, ¿no verdad? Pero ¿qué hace cada vez que genera una crisis? Se aprovecha de la crisis, ¿para qué? Para incidir aún más, radicalizar aún más sus posiciones. ¿Por qué? Porque a través de las crisis sucede lo que ocurrió en el Ecuador, pues. Sucede lo que ocurrió en el Ecuador. Que no lo logran democráticamente, pero lo logran por imposición a través de la ley, mal llamada Ley de Desarrollo Humanitario, que ahora ya sabemos todos. Claro, yo me quedo con las declaraciones de uno de los dirigentes laborales, cuando dijo, no nos ganaron diciéndonos que el código era antiguo. No nos ganaron diciéndonos que el trabajo no respondía a los avances tecnológicos actuales. Nos ganaron utilizando la pandemia. ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? Entonces es la misma, es ese mismo concepto. Entonces, lo que tenemos suena macabro es que es maquiavélico. Y déjame decirte algo, para mí, Steven Spielberg y George Lucas, visionario. Esta guerra de las galaxias, esto es auténtico. Sí. ¿Y qué más? Oye, le atinaron hasta en el rostro del emperador. Le atinaron hasta en el rostro, por lo menos en el caso de Ecuador. Entonces, ¿te das cuenta? Es eso. Es el punto. Ahora sí, discúlpame, Juan Carlos. Usted mencionó 2 veces a Sixto Durán Ballén. Y hay 2 etapas en la nueva etapa, en la vida democrática. También la mencionó Osvaldo Hurtado con el tema de la securitización, y los 90 comienzan con el tema de Sixto Durán Ballén, la ley de régimen monetario y la ley de finanzas públicas, que liberan... Sin saltarnos mencionar el gobierno de León Férez Cordero. Y sin dejar de mencionar también el de Rodrigo Borja, que dio unas preventas a un banco específico que ahora también tiene un canal de televisión y que le dio todas las prebendas necesarias el gobierno de Rodrigo Borja. Fue el segundo acercamiento de familiaridad con el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Que es que eso es importante también. Hay que ir viendo las relaciones con la institucionalidad. El supuesto gobierno de izquierda de Rodrigo Borja, que también al final en sus postrimerías aprobó la ley de régimen monetario, como en este momento el gobierno de Moreno quiere aprobar la ley de defensa de la dolarización. Y esto abre las puertas a esa llamada ley de defensa de la dolarización. Y que en estos momentos podríamos hacer un parangón entre lo que usted dice que Guillermo Lazo piensa como su gobierno y lo que pasó en los 90s, considerando que él participó, por ejemplo, en el salvataje del Banco Continental. Ya, lo que pasa es que lo que hay que entender, y yo lo llevo, Juan Carlos, más bien al hecho de cuál es la posición y cuáles son los ejes fundamentales de vida de ellos. Entonces, así como el Fondo Monetario Internacional tiene una receta única desde los años 80, 70, a partir de que dejó, siguen lo mismo. Sí, el mismo parámetro. Es increíble pensar que con la dinámica y los cambios que ha habido en el mundo, una receta de ese tipo no cambia. ¿Y por qué no cambian las recetas de ellos? ¿Por qué no cambian las recetas de la CIA? Las recetas de... A eso voy. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que ellos tienen marcado un objetivo que fue marcado desde siempre, que es el objetivo del individualismo, de la rentabilidad y de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Guillermo Lazo? Nos propone, sí, volver al pasado. Oye, citamos otra película que les encantó aquí, Volver al Futuro. Claro. Volver al Futuro número 6, qué sé yo, claro, en el caso ecuatoriano número 1. No número 1, ya han habido algunos, ¿no? Pero bueno, me refiero al hecho de que ellos tienen bien claro cuál es su objetivo inicial. Ellos no han perdido su esencia. Su esencia es el privilegio. Y es el privilegio, ¿por qué? Porque necesitan definitivamente lo que es la concentración y lo que es la exclusión. Claro.
Y su forma de medir resultados no es la misma que nosotros esperamos como población. Porque su objetivo es distinto. Claro. Entonces, ¿cómo no va Guillermo Lasso a reproducir lo de antes? Pero si sabe Sí. las consecuencias. Pero- sabe la consecuencia pero- final. pero- es que no, sabe que no, eso yo no, no lo entiendo de la derecha. No. Hace los mismos A ver, pasos sabiendo la consecuencia escúcheme, final. Yo no entiendo No voy a en esperar- aquellos de derecha que no reciben nada. Pero lo entiendo perfectamente en aquellos de derecha que reciben todo, pues. Pero al final el país se va Escúcheme, no, porque cada vez se ponen las condiciones más a favor de ellos, se les hace más fácil la dominación, pues. Porque, mire, cuando en la era, y se lo pongo de esta manera, en la época del oro me refiero de oro del capitalismo, Sí. ¿qué pasó? Pasó que los salarios reales crecieron y entonces los consumidores, ojo, Sí. pueblo en general, eran los reyes. En un nivel de vida impresionante, el capitalismo subió y todo. ¿Y qué pasó inmediatamente por parte de los que lideran el capitalismo? Dijeron, ojo, esto súmale poder de decisión política, hay que cortarles. Y los trasquilaron como ovejitas. ¿Y qué pasó? Por eso vino el descenso en términos de ese consumo y esa capacidad de adquisición y calidad de vida, porque se dieron cuenta que había que cortar los salarios. Pero automáticamente, ¿qué crearon? Crearon esta liberalización de todo lo que es sistema financiero, recorrido del capital, y crearon una figura, en última instancia crearon la figura del sujeto de crédito. ¿Y en qué te convirtió? Ya tú no tenías que tener una necesidad de un salario real, tenías que tener la capacidad de endeudarte. Escucha, Claro. escucha lo que estoy diciendo. La Lo que estoy categorización diciendo como ciudadano depende es- de ellos. Yo hago la ley, yo marco la Entonces- cancha, yo soy dueño de la pelota, luego yo reparto Ya. los premios, el que se queda sin premio no me importa. Entonces a ellos no les importa tu calidad de vida, les importa la funcionalidad que tengas dentro de su objetivo. Por eso es que yo digo que una de las cosas que sí me parece, ahí sí estoy de acuerdo contigo, es que lo voy a poner clarito. Y así, a mí a veces me acusan que yo no hablo como economista. Lo que pasa es que ahorita estamos entre abogados y economistas, ¿no? Y entonces yo pues no hablo, desde hace mucho tiempo no hablo para mis pares, hablo para el pueblo ecuatoriano, ¿no? Claro. Que no necesariamente es economista. Entonces lo voy a poner de esta manera, en ese sentido. Si tú vas viendo, y vamos a ponerle el caso concreto del Ecuador también, que ha sido la evolución, ya desplumaron al pato trabajador, Así es. ya lo sometieron. Ya desplumaron al pato profesionales, ya lo sometieron. Ya desplumaron al pato pequeños y medias empresas. En este momento, ¿a quién le toca? ¿Qué les queda? Solo los de arriba. Pero esa parte de arriba está dividida en dos. Están los intermediarios, que los representan los banqueros y los intermediarios comerciales, que son las cámaras de comercio, los importadores, y los grandes empresarios ligados al sector real, los que realmente producen. Ojo, eso sí, por eso es que tú ves que cuando salieron en este gobierno y dijeron, no, la Alianza del Pacífico, que para aquí, que para allá, ¿quiénes saltaron? ¿Saltaron la banca? ¿Saltaron los importadores? ¿Quién saltó? Los grandes empresarios ligados al sector real de la economía. Lo que te quiero decir es que sí hay variantes y sí comienzan a ajustarse. Y por eso es que yo digo, no entiendo a los de la derecha que no se dan cuenta que ya son patos o los futuros patos, porque ya no hay más pato que desplomar. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, a mí, cuando... El clásico estatus de Florindo. La situación actual del planeta. Claro, para mí cuando vienen mis amigos, ¿no? Mis panas, mis compañeros de universidad, ¿no verdad? Como el que le mandó saludos hoy día, ¿no verdad? Mis compañeros de universidad, bueno, ustedes son hay mucha diferencia entre Pero con decir pero, que tenemos los mismos compañeros estamos, no, estamos. Eso habla. Entonces, me viene y me dice, no, ¿cómo vas a creer? Que dice, ¿qué? Que yo voto por Lasso. Y tú dices, hermano, ¿desde cuándo eres tú?
accionista del Banco de Guayaquil? O de alguna empresa. ¿No, verdad? ¿Desde cuándo, no? Y encima, me imagino que no has de ser de grandes accionistas. Claro. Porque los pateados con el Banco de Guayaquil terminan siendo también, y la misma teoría que te digo, los pequeños accionistas, pues. Claro. ¿No? Porque de otra forma no lo entiendo. No lo entiendo ni siquiera cuando eres accionista minoritario, porque ya sabemos lo que le pasa a los accionistas minoritarios, pues. Entonces, ese es el punto. Entonces, desde esa lógica, para concluir el tema, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay variantes, sí, hay variantes, pero debemos de entender que esto es una filosofía y está perfectamente arraigado en una noción y en una visión y en un objetivo, que es un objetivo individual, que es un objetivo muy personal. Por eso es que al final del día se concluye que el neoliberalismo es exclusión. El neoliberalismo es individualismo. El neoliberalismo lo que genera es pobreza, y no lo digo yo, lo dijo doña Lagarde del Fondo Monetario Internacional cuando dijo: tenemos que revisar nuestras políticas, porque resulta que nuestro objetivo era eliminar la pobreza en el mundo y lo que hemos hecho es aumentarla. Ahora, María Elsa, este pato desplumado que constituimos la gran mayoría del pueblo, que obviamente se podía preocupar de asuntos políticos cuando tenía la capacidad económica para tener, como usted decía al principio, el consumismo, y podías tener la capacidad, tenías el sueldo para hacerlo. Ahora que ya no tiene y tiene que preocuparse por el día a día y que no le importan los asuntos políticos y tomó una decisión emocional por algo que vio, por algo que le pareció, ¿cómo lo regresamos a este pacto que somos todos los ciudadanos para que tenga esa conciencia política tan necesaria al momento de ejercer el voto y que no se deje de engañar? Mi primera visión no es que no haya un interés político, no es que no entienda el tema político. Me parece que no lo entiende y que no lo avisora, digámoslo así, como tú y yo, o como Fernando, o como a las finales un sector de la población. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo en la actualidad es que, como, por ejemplo, y voy a ponerlo en un sector de la población muy clave, la juventud, que se dice que no le interesa la política. Escúchame, yo después de haber visto lo que han hecho en las redes, la juventud, ¿qué mejor interpretación, pues? ¿Qué mejor interpretación? Entonces, no es cómo volver. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta a la clase política? ¿Sabes lo que nos hace falta a quienes hacemos las propuestas de orden político? Nos hace falta conversar con la gente, mirar a la gente, hacerle caso a la gente. Ahí quiero ir, María Elsa, porque justamente, ¿sí? fuera lo que fuera que nos pasó, estamos ante la necesidad urgente de reconciliación. Yo estoy seguro, y lo he pensado mucho, que esto no es un lío entre políticos. Creo que las fracturas de las que adolece nuestra sociedad son mucho más profundas que aquellas que se pueden resolver o subsanar con discursos políticos. Creo que son fracturas de clase, son fracturas realmente profundas, enraizadas en la sociedad, y sea como sea, tenemos ante nosotros una necesidad de reconciliación. ¿Cómo hacerlo al margen de la política pública para llegar justamente a las raíces de esas grietas? Yo creo que no puedes deslindarlo de la política pública. A mí me parece que un elemento fundamental es la existencia de esa política pública. Sí, pero la política pública siempre va a encontrar oposición. Lo que digo sí, es algo que agrupe más, que pueda... Es que el tema fundamental, y ahí nos vamos a meter a algo que nos pudiéramos quedar conversando, horas eternas. Es que yo concibo el poder político, concibo la democracia, concibo toda esta estructuración a partir de lo que es la llegada del poder popular a esa democracia. Entonces no es que el poder político debería de escuchar, me refiero a poder político, poder de decisión, cuando llegas ya a tener ese poder reconocido. No es que tiene que escuchar al poder popular, es que ese tiene que ser el poder popular. Y el problema es que nunca lo hemos tenido. Ahora, ¿qué creo que está pasando en la actualidad? Lo que está pasando en la actualidad es precisamente por el cual un supuesto desconocido, como Andrés Arauz, está en el top de la elección, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es precisamente esa diferenciación, acercarse y escuchar a las bases. Y por eso volvemos al punto anterior, al primerito que tratamos.
Por eso sí creo que hay mucha gente que tiene razón en pensar y en desconfiar de estas medidas del COVID. Porque algo que es inevitable, algo que no es discutible, es que en territorio, el progresismo gana. Sí. ¿Te das sí, cuenta? Entonces, de alguna manera, yo lo que creo es que lo que hace falta es comenzar a tener una renovación generacional de políticos que entiendan realmente que tienen que estar dentro de la gente, que tienen que, probablemente no se necesita haber nacido en otro tipo de nivel social, económico y todo. Lo que hay es que fomentar en todos esos niveles, salir de la identidad individual y comenzar a ser parte de una identidad colectiva. En territorio el progresismo gana, yo puedo estar de acuerdo con eso, sin embargo las fichas no se mueven por gusto, es decir, aquí hay fichas que se van moviendo estratégicamente en cada una de las dos candidaturas. Totalmente. Y se presentan, por ejemplo, encuestas que se sabe muy bien dónde se van a realizar y desde dónde se extraen los datos para poder presentar una realidad alterna a la que puede presentar el territorio, ¿no? Totalmente. En este juego de discursos, en este juego de relatos, ¿no? ¿Qué tan posible es que se imponga un deseo casi objetivo de reconciliación en el país? Porque el nivel de violencia en el discurso llega a un punto que en otras sociedades ha explotado en violencias de otro tipo. Sí, totalmente, y definitivamente yo creo que en el Ecuador lo que se está viendo es que existe para mi gusto, una población minoritaria, pero muy, muy pequeñita, que es muy violenta y además utiliza instrumentos de violencia que yo le llamo violencia silenciosa. Es decir, no te agrede en elementos que saquen sangre, digamos, claro, ¿no, verdad? Claro. Que saquen sangre, pero te agrede de una manera impresionantemente, digamos, que dilapida, como por ejemplo el tema de agredirte a la honra o a la imagen, claro, personal. Sí. O sea, te desbarata y a punta de mala información, a punta de manejar una información completamente indebida. La guerra sucia, digamos, que se llama, ¿no? O la propaganda sucia que en este momento estamos viviendo. Pero yo creo que ese tema es un tema que corresponde a una fracción muy pequeña de la población. Muy pequeña de la población. Yo creo que más bien lo que nosotros tenemos que rescatar, tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar, es precisamente evidenciando con ejemplo, realmente, que el discurso y la ejecución va por el mismo lado. Mira, Fernando y Juan Carlos, yo voy a ser muy sincera. Yo creo que el referente más importante que hay en el Ecuador, que es el gobierno del presidente Rafael Correa, que marcó toda diferencia con décadas. Sí, es un parteaguas en la historia. O sea, sí, no puedes negar. Y le voy a dar el indicador que más le gusta al otro lado, el crecimiento económico. Perdóname, se duplicó el tamaño de la economía. A ellos no les gusta el bienestar, a nosotros sí. Y conjuntamente con esa duplicación del tamaño de la economía, ¿qué tuvimos? Un crecimiento en bienestar enorme porque la pobreza se fue. Y no solamente la pobreza entendida como ellos, sino desde muchos aspectos que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con los jóvenes, que tienen que ver con la mujer, en fin, ¿no, verdad? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que lamentablemente en ese proyecto político no se filtró bien, digámoslo así, y no se filtró bien desde la perspectiva de decir que hoy vemos influencers en la propaganda de Lazo, como Manuela Gallegos, por ejemplo, que mi primera reacción cuando me la pasaron y me dijeron, yo conozco a Manuela, la respeto, digamos, desde el punto de vista de que todos los seres humanos merecemos respeto, pero automáticamente lo que vino a mi mente, ¿sabes qué fue? Estos son los errores del pasado, que nunca debieron haberse cometido.
¿Te das cuenta? Claro. Ese supuesta influencer, digamos así, esa supuesta voz que debería representar una fortaleza, realmente es parte de la propia caída. ¿Por qué? Porque no hay ecuatoriano que no cuestione y que diga qué es lo que buscaba esta señora. Porque ¿cómo es posible que desdice de un gobierno que puede haber tenido errores y se va con un gobierno que cometió el peor crimen contra los ecuatorianos, que fue sacarle del bolsillo todo el trabajo que había ahorrado durante su vida? Claro. Y que hoy hay ecuatorianos que todavía lo pagan, como los deudores no vinculados. Entonces, ese tipo de cosas te das cuenta aquí, y mi primera reacción fue esa. Ahí está. Por eso es que se cometieron, o por eso es que tuvimos los errores del pasado. En el pasado. Todos tenemos errores en el pasado, todos. Lo que hay que entender es que, primero que nada, como yo siempre digo, no puedes evaluar 10 años contra, si comparamos en el Ecuador, solamente en el caso del retorno de la democracia, triplica. Claro. Triplica en tiempo. Y estos procesos, un factor es el tiempo, pues necesitas cambiar una serie de mentalidad, de comportamiento y demás. Solamente con eso, ¿sí? Y no puedes, o sea, yo creo que solamente el que no quiere ver, no puede ver lo que significó para el crecimiento de la clase media. Y cuando decimos crecimiento de la clase media, decimos crecimiento de la equidad, mejor distribución. La otra vez en un programa amigos, así como ustedes, y que yo celebro y que yo los aplaudo a todos los que tienen este tipo de programas, porque creo que han sido la fortaleza para evidenciar realmente que tenemos que tener mejor información, que tenemos que ser fuertes en darle las herramientas para que la gente piense. Entonces digo, en un programa similar, yo decía, es sencillito, mira tú cómo se reedita el tema en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional de cambiar la estructura de los ingresos tributarios para el financiamiento del presupuesto del Estado. Nosotros lo conseguimos aquí así, estos eran los impuestos directos y estos los indirectos, así se financiaban. ¿Y qué se hizo? Se hizo acá, se puso más o menos así, no llegamos a poner los 50 y 50 y 50. ¿Qué significa eso? Significa que la labor del Estado, que es una labor necesaria, esa funcionalidad del Estado, ¿quiénes la pagan? No la paga el que más tiene, la pagamos la mayoría. Y yo pongo el ejemplo, porque es obvio, y tengo que ponerme yo para que no me digan que tomo a gente de otra cosa. Pero si yo me tomo, o me como un pan, no pongamos el pan porque el pan no tiene IVA. Si yo me tomo una gaseosa, ¿no es verdad? Claro, pago lo mismo que Guillermo Lazo cuando se paga la gaseosa, se toma la gaseosa, pues. Pero resulta que yo, que negocié 3.800 millones y que significó muchísimo más de la deuda externa, resulta que yo no tengo un centavo. Claro. Y el 12% sobre el costo de la gaseosa le golpea muchísimo más. No tengo un centavo, mientras que Guillermo Lazo, que saltó de un año a otro en patrimonio el 300, el 3000%, qué sé yo, ¿no es verdad? Resulta que paga lo mismo que yo. Entonces, la conclusión a la que tú llegas es correcta. Para Marisa Viteri es un peso. Para Guillermo Lazo se muere la risa, pues. Claro. Entonces, por eso es que él antes propone, subamos el IVA del 10 al 15. Claro. Eso lo proponía. Tan así cuando lo proponía, con el otro, porque claro, ¿qué pasó? Pues si yo ya me gané el 60% de los CDR, pues entonces hay que pagar. Y con esa mentalidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿no? En torno a ese es el tema. En torno a esto, usted hablaba antes de su penúltima intervención, de que muchos no creen en las medidas del COVID. Pero, ¿usted cree que llegue a tanto una campaña por tratar de dominar en la segunda vuelta? ¿Hasta dónde llega? Yo se lo contesto con una contrapregunta. ¿Llegaron a tanto con la ley humanitaria? ¿Están llegando a tanto con la ley de privatización del Banco Central? ¿De qué son capaces? De todo. ¡De todo!
¿Y serán capaces de todo para esta segunda porque vuelta? ¿qué es lo que, y aprovechemos, tocar un punto que ¿qué es lo que pretenden con la ley? O sea, miren cómo se asegura por todos lados. ¿Qué es lo que pretenden con la ley privatizadora? Existe una confianza del pueblo ecuatoriano en una línea progresista. ¿Y saben lo que pretenden? Burlarse y decir, me importa la democracia y me importa lo que diga el pueblo ecuatoriano y lo que elige el pueblo ecuatoriano. Yo ya tengo seguro quién va a manejar la economía del país. Trabo la política económica. Entonces mire cómo hablan tantos frentes y por todos los lados, se aseguran por todos lados. Entonces, le facilito. Tuvieron límites cuando promulgaron en plena pandemia la ley humanitaria que no solamente acabó con la clase trabajadora ecuatoriana, sino que significó que usted, yo y todos los ecuatorianos estuvieran presos y condenados a los reclamos bancarios. ¿Tuvieron límites? No. ¿Tienen límite ahora? Por Dios, es que yo no lo concibo sino como una falta, un cinismo, mejor dicho, un cinismo. ¿Cómo es posible que un gobierno con un respaldo como el que tiene, sumado a un banquero que en la primera vuelta fue despreciado por el 80% de los ecuatorianos, nos propongan ahora una ley privatizadora? Porque lo que hay que entender es eso, no solamente hay que sumar el tema de todo el rechazo de los ecuatorianos al gobierno de Moreno, sino también sumar el rechazo de los ecuatorianos al banquero que fue más del 80% de los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que se atrevan siquiera a presentar? ¿Y cómo es posible que se atrevan inclusive a formar una comisión para que el legislativo les dé haciendo supuestamente la forma de que pase por su inconstitucionalidad? Y la payasada, discúlpeme la expresión, porque para mí es que es terrible, ¿cómo van a creer? Y sale Marco López en El Universo diciendo que el artículo 141, por Dios, léanlo bien, lo que está haciendo es realmente enfatizar que las decisiones constitucionales atribuidas al Ejecutivo no pueden tener interferencia de otras funciones. Entonces mañana resulta que se les ocurre a ellos que los ministros tienen que pasar por la asamblea en un ETI también. Vaya, esa es la famosa cambio de que ya no sea el directorio del Banco Central, sino que ahora son dos juntas. Está lo mismo como le pongan el nombre. Lo que ellos no entienden es que el pueblo ecuatoriano dejó de ser lo que éramos en el siglo pasado. Por Dios, ya no somos los mismos. No somos los mismos. Como dijo un excombatiente en su momento, con respecto a la gran masa del ejército ecuatoriano. No se confundan. Antes teníamos tercer grado de primaria de preparación. Ahora por lo menos somos bachilleres. Cuidado. Es lo mismo, no se confundan. El pueblo ecuatoriano votante es distinto del que tenemos ahora, pero ellos insisten en que somos exactamente igual que ayer. ¿Por qué? Porque para ellos las recetas no cambian, siguen siendo las mismas, los objetivos siguen siendo los mismos. Entonces ellos pretenden que el resto creamos que tenemos que seguir siendo las mismas recetas de los 90 se aplican el día de hoy. ¿Cómo nos está dejando de alta la vara María Elsa? Sí, se nos está terminando el tiempo, María Elsa. Muchísimas gracias. Muchísimo su presencia. Al contrario, les agradezco muchísimo, insisto, alabarlos y felicitarlos porque espacios como este les dan oportunidades a gente como yo, que soy el vivo retrato de la exclusión de los medios hegemónicos. ¿Cuándo me han visto ustedes de hace mucho tiempo en un medio hegemónico? Nunca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y al contrario, soy yo la que tengo que agradecerles porque de esta manera no dejo de hacer lo que más me gusta, que es indirectamente y a través de esta maravillosa tecnología poder estar en contacto con mi gente. Yo al menos la última vez que la vi fue cuando recibió esa frente en Atalaya. No la olvido además. Así es. No lo olvido además. Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas María Elsa. gracias, María Elsa. Era María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas, que nos acompañaba a conversar realmente sobre política económica, pero hemos conversado de todo un poco y sobre la situación. Ha sido actual una del país. linda clase Una de lindísima economía. clase, sí. Elsa. Muchísimas gracias, María Elsa. Muchas Realmente gracias. muy aleccionadora. Se me olvidó decir algo. Díganos, Díganos, con confianza. Se me olvidó decir que yo definitivamente estoy convencida, y mi voto, lo digo públicamente, es por el presidente Arauz. Convencida. Yo voy y voto por el progresismo, y por eso voy a votar por Arauz. Perfecto, pues entonces nos Muchísimas vamos gracias, a Juan. una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Propuestas. Síguenos en nuestras redes sociales y en www.propuestasec.com. Los hospitales privados y de la Red de Salud Pública de Guayaquil trabajan al tope de su capacidad, debido a que en las últimas semanas se han registrado entre 950 y 1.700 nuevos casos de COVID-19 al día. En diciembre del 2020 hubo 186 decesos por COVID-19. En enero del 2021 el número subió a 361. Por su parte, la cifra llegó a 349 en febrero y en lo que va de marzo los muertos suman 414. Es por esto que las nuevas medidas del COE cantonal solicitadas por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, entrarán en vigencia a partir del día de mañana, miércoles 31 de marzo. Entre las medidas están: el horario de operación comercial y de oficinas públicas y privadas será hasta las 4 de la tarde. Se aplicará restricción vehicular particular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y hasta el 10 de abril de 2021. Se ratifica el aforo de sala de velaciones hasta máximo 10 personas. Cines y teatros operarán al 30% de su aforo máximo hasta las 4 de la tarde. Los establecimientos, ya sean hoteles o salones de eventos, se limitarán a 25 personas hasta el 10 de abril de 2021. Se ratifica la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y se regula su expendio en lugares autorizados hasta las 16 horas, así como su prohibición durante todos los domingos de abril. Estamos de regreso después del corte, ya con nuestro siguiente invitado. No, vamos a un video primero. Ya ¿no? pasamos el video, Fernando, el pasamos. COE, justamente las nuevas indicaciones, las nuevas regulaciones del COE cantonal, a tomarlas en cuenta desde el día de mañana. Por favor, recuerden que la restricción vehicular y de movilidad comienza a partir de las 19 horas. Ya a las 4 de la tarde hay que guardar las cositas e irse para la casa, que a las 19 horas ya tenemos que estar todos guardados, al menos en la ciudad de Guayaquil. Esto sujeto todavía a aprobación del COE nacional. A partir del día de mañana también vamos a informarles en nuestras redes sociales los nuevos horarios del programa Propuestas, que es en vivo y que obviamente vamos a tener que moverlo por las nuevas medidas del COE cantonal. Y vamos entonces rapidito a nuestra segunda entrevista de la noche. Está con nosotros Ernesto Verdán, él es jefe de turismo del GALP
del GAT provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Con él conversaremos sobre reactivación económica y productiva, principalmente del sector turístico y gastronómico. Muy buenas noches, Esteban. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales, estimado Fernando, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar dentro de este prestigioso programa. Ernesto, el sector turístico es uno de los más golpeados durante la pandemia y no se ve realmente aportes de parte del gobierno central para la reactivación de este sector hasta el día de hoy. Es más, nos preguntamos nosotros acá en algunas ocasiones si existe el Ministerio de Turismo. Sin embargo, obviamente desde los GATS y desde las iniciativas particulares se ha visto cierto tipo de iniciativas para poder reactivar el sector del turismo. ¿Qué se está haciendo desde Santo Domingo? Bien, Juan Carlos. Mira, primero que nada, un saludo cordial por parte de nuestra prefecta, la abogada Joana Núñez. Como gobierno provincial hemos seguido algunas iniciativas que fomenten el desarrollo turístico, no solamente del Cantón Santo Domingo, sino también de la Concordia. En este sentido, ha habido un apoyo bastante interesante del Ministerio de Turismo dentro de la realización de algunos talleres con la iniciativa de protocolos de bioseguridad, que es lo que ha estado bastante en auge, y después de ello un lineamiento para seguir los sellos de certificación turística que todos los sectores deben contener. En este momento estamos cursando una planificación bastante interesante que es el desarrollo por autogestión de los planes sectoriales de turismo, tanto para los cantones como también el provincial. Estamos alrededor de la segunda fase. Insisto en decirlo que esto es un tema que lo hemos y lo estamos realizando con autogestión, ahorrándole algunos recursos tanto a las tres instituciones como obviamente al Ministerio de Turismo en este caso. Ok, Ernesto. Ahora, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas ustedes tienen distintos tipos de atractivos turísticos que forman una gran gama de diversidad, como diverso es todo el territorio nacional. Ustedes tienen pues una porción territorial que refleja muchísimo esa diversidad. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de cada uno de estos sectores que necesariamente deben ser zonificados para tratar de protegerlos individualmente a cada uno de ellos? Así es, mira, en el año 2017 el municipio de Santo Domingo hizo un primer inventario de atractivos turísticos, que es lo que tú ahora estás mencionando, donde nosotros tenemos alrededor de una oferta de 117 atractivos que contemplan manifestaciones, sitios naturales y demás. ¿Qué está pasando en la actualidad? Como gobierno provincial también hemos hecho una selección de aproximadamente 22 atractivos turísticos de acuerdo al tema de conectividad vial, infraestructura que existe dentro del lugar, pero que aún así no es suficiente. Pienso que un reto que debe asumir con total cabalidad el nuevo gobierno es justamente el de brindar créditos hacia los servidores turísticos. Un ejemplo que obviamente yo pienso también, y me temo mucho a decirlo, que es una realidad nacional, que de las cooperativas locales y de los bancos igual nacionales que se encuentran en cada territorio, ninguno de ellos está brindando créditos o financiamientos para este tipo de facilidades de infraestructura y demás cosas que sirven muchísimo en la práctica del turismo, y que ustedes lo saben, un turista es bastante exigente de acuerdo a las facilidades que el sector netamente necesita. Parte de ello también cosas que recaen dentro de una administración pública, como el tema de conectividad, que son temas que ya se tratan directamente con la parte pública, en este caso con el gobierno provincial, el municipio. Pero ¿qué está pasando con los servidores que son dueños de sus espacios? No tienen el recurso adecuado. Nosotros en el año 2020, sí, en el mes de junio exactamente, hicimos un cabildeo por todas las cooperativas en Santo Domingo y solamente el Banco del Pacífico tenía un proyecto de financiamiento, pero obviamente siguiendo un listado de requisitos que ustedes saben, en la idiosincrasia de las personas, hacer un plan de manejo, un plan de negocio es un poco complicado. Y eso es lo que, insisto, el gobierno, que en este caso vaya ya a ocupar la administración nacional, debería trabajar con mucha
insistencia para poder solventar al sector que ha sido más golpeado dentro de esta pandemia y que, insisto, sigue siendo. Justamente desde el gobierno central se debe incentivar al turismo en el área de infraestructura y de financiamiento. Es obvio, para poder competir con potencias internacionales a nivel turístico. Sin embargo, también vemos que hay diferentes tipos de turismo, turismo gastronómico, de aventura, etcétera, etcétera. ¿Cuál, en tu visión, como jefe de turismo, debería impulsar el país para desarrollar una marca nacional que trascienda a los diferentes países y atraiga el turismo extranjero? Mira, justamente por la condición de la pandemia y que de hecho no solamente la aterriza en el COVID-19 también, sino que por la cuestión del cambio climático, el turismo sostenible es quien debería apostarle el Ecuador como tal. Por datos de la Organización Mundial de Turismo, se dice que esta nueva década, que probablemente pueda avecinarse, la tiene que adiestrar todas las zonas rurales, ¿no? La parte donde está la naturaleza, las manifestaciones culturales que se encuentren dentro de la ruralidad, por las situaciones que estoy comentándoles en este momento. Justamente nuestro país, el Ecuador, tiene maravillas naturales que deberían ser manejadas correctamente con infraestructura que permita esa visita internacional. Para nosotros competir con los grandes líderes destinos turísticos a nivel internacional, que todos generan turismo de masas, y es lo que actualmente la pandemia no está permitiéndolo, por así decirlo, ¿no? Pero en ese sentido, pues insisto en decir que el nuevo gobierno deberá tratar de trabajar en lineamientos que fomenten a este turismo que es más vivencial, el ecoturismo de naturaleza y de cultura, que es lo que el país es muy rico y que todavía falta mucho por explotar responsablemente. Ernesto, el turismo cultural, ustedes tienen maravillas culturales y en razón de eso, las comunidades, ¿existe una medición de cuánto ha golpeado la pandemia en las comunidades indígenas tan representativas de la provincia de Santo Domingo y que quedan bastante más alejadas de los centros urbanos donde generalmente se hacen las mediciones? Sabes que sí, en Santo Domingo la nacionalidad sáchila tiene un gobierno aparte de la ley y del órgano mestizo como tal, que es la gobernación sáchila. Ahora mismo está precedida por la señora Diana Guavil, que justamente ayer estuvimos en conversaciones porque teníamos todo una estrategia de promoción, de venta de paquetes turísticos con Cuenca, con Guayaquil, con Quito y obviamente nosotros como Santo Domingo aterrizando en el turismo local. Este fin de semana, el 3 de abril, se celebraba la fiesta tradicional Casama. No sé si ustedes han escuchado del tema, pero nos enteramos del día lunes, justamente, las decisiones tomadas por el COE nacional y ayer ya las decisiones tomadas desde el COE provincial que obviamente hicieron que todas estas estrategias se guarden en archivo, lamentablemente ya por segundo año consecutivo, ¿no? En este sentido, dentro de estas conversaciones, la gobernadora nos explicaba que es sorprendente porque muchos comuneros ya se han infectado, pero hasta el momento llevamos alrededor de 6 personas fallecidas en la nacionalidad sáchila. Y justamente aterriza en una realidad que ellos lo siguen teniendo, que es su cultura, ¿no? El tema de la etnobotánica, el tema de la medicina ancestral, es lo que también tratamos de impulsar ahora mismo, que la gente visite la zona rural de Santo Domingo y también por un tema de medicina alternativa, natural en las comunidades sáchilas. Es un dato muy interesante, ¿no? Y no solamente pasa en Santo Domingo, sino también en las otras provincias que tienen grupos étnicos en su territorio. Desde el GAD están capacitando a los operadores turísticos, tanto independientes como los asociados. Esto es parte también de la estrategia de promoción, debe constituirse como parte de una estrategia de promoción para que los operadores turísticos tiendan a conocer cómo promocionar sus productos a nivel nacional de turismo local y turismo internacional. Claro que sí. En el mes de junio, julio y agosto se hizo alrededor de
me parece que 14 capacitaciones bastante interesantes en lo que tú acabas de mencionar, dirigido no solamente al tema de operación turística, sino a los hoteleros, a los del restaurante, las fuentes de sodas y demás. Recordemos que también ahora, como te comenté al inicio de la entrevista, estamos considerando el plan rector de la provincia y los 2 planes cantonales de los municipios como tal. Y en este sentido van a haber algunas estrategias que aterricen para poder solventar esta necesidad y poder sobre todo asegurar este fomento ya basado en la parte real. Alrededor de 4 años, 5 años se viene hablando ya de manera técnica a nivel turístico en el cantón, y pues estamos seguros que este plan va a solventar muchísimo. Dentro de la provincia es la primera vez que vamos a contener un plan de desarrollo provincial. A nivel de cantones, la Concordia también se suma en esta iniciativa, y Santo Domingo, que ya lo tenía en el año 2017, pero como ustedes saben, por la parte a veces de que viene una nueva administración, ya se dejan algunos proyectos atrás, pero que en este momento se está tratando de consolidar. Dirección de Desarrollo Económico anclada a Dirección de Desarrollo Económico del municipio, de la Concordia y obviamente desde el Ministerio de Turismo. ¿Los municipios están en condiciones de invertir algo para desarrollo turístico, un fondo general y provincial de desarrollo turístico en vista de lo perdido en esta pandemia? Y sobre todo eso, ¿se tiene una evaluación de cuánto en números ha perdido el sector turístico durante la pandemia en la provincia? Mira, dentro de las competencias asumidas como gobierno provincial, ustedes conocerán que nosotros tenemos el fomento productivo, y dentro del fomento productivo una arista alternativa que es el turismo. ¿Quiénes son los responsables de toda la operación, promoción, planificación, control y gestión? Son los municipios en cada localidad. Literalmente son como un órgano rector. Y evidentemente existe un presupuesto destinado para el tema turístico que, insisto, dentro de este plan, en las futuras reuniones nosotros vamos a considerarlos ya reuniéndonos con los directores financieros de cada institución, que es una situación o un punto que se tiene que topar dentro de esta validación de esta información del plan. Sabes que a nivel provincial, un estudio de pérdidas por el tema del COVID dentro del estrato de turismo no lo tenemos, solamente tenemos en consideración que ha sido aproximadamente 3.000 millones de dólares que el sector turístico a nivel nacional se ha visto afectado por este año de pandemia. Justamente salió un comunicado oficial desde el Ministerio de Turismo en estos días que cumplimos el año de este fatal acontecimiento a nivel mundial, no solamente para Ecuador o Santo Domingo, sino el tema turístico está bastante golpeado, y creo que ahora mismo en el tema del país, por las situaciones de las nuevas restricciones, lo siguen golpeando más aún. Por datos de estadística igual del ministerio, este feriado de Semana Santa era un feriado destinado al tema de sol y playa. Las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Manabí, eran quienes captaban el 80% de visitas a nivel nacional, y las otras ciudades costeras alrededor de un 30 o 40, pero que en la práctica, por el tema de la pandemia, el tema va a ser cero definitivamente. Ernesto, te agradecemos muchísimo tu presencia en Propuestas EC y te invitamos para una próxima ocasión a conversar ya del desarrollo de los proyectos turísticos y de las medidas. Ojalá, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya esperemos que muy pronto se pueda resolver y empiece a desarrollarse este sector tan importante para la economía del país. Recalco muchísimo lo que decía nuestra ex ministra de Finanzas, en que el Ecuador ya no es el mismo, de que las personas cada vez tenemos un nivel de formación y sobre todo un criterio a nivel de poder elegir a nuestros representantes, no solamente en el ámbito nacional, sino también local, para poder desarrollar sobre todo estas aristas tan interesantes, ¿no? Como es el turismo, como es la parte productiva, que son sectores que definitivamente por las visitas que se realizan en territorio, están sufriendo necesidades que definitivamente se tienen que cumplir a cabalidad en el próximo gobierno. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Y la mejor es a Ernesto Bernal y a todas las personas
en Santo Domingo de los Áchilas, que se dedican al sector turístico en esta provincia y en todas las provincias del país, porque han sido uno de los sectores más duramente golpeados por la pandemia. Cuando le preguntan a Andrés Arauz cuál es la primera medida económica que va a tomar, vacunarlos a todos, porque de esa forma nos saca a la calle y reactiva la economía. Es la forma de poner a circular personas y dinero, porque que son las dos cosas que más urgentemente necesitamos para tratar de volver lo más que se pueda a una vida normal. Y es de lo que menos se ha preocupado este gobierno, más allá de sus amistades VIP. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a JP Radio. Por supuesto, a JP Radio, a todo nuestro equipo de trabajo y por supuesto al Mariachi. Ahí está Mariachi, Mexican Food y Cantina en Sabor Plaza, Avenida Hermano Miguel, Urbanización La Garzota, junto a Café de Tere. Apunte el número de teléfono, que ahorita usted no puede salir de su casa a comer. Apunte 0979-165601 es el teléfono de Mariachis, Mexican Food y Cantina. La cantina los atiende, por supuesto, en los horarios de regulación, porque hay que cumplir con las nuevas disposiciones del COE. Bueno, pues nos vemos el día de mañana, estaremos informando en nuestras redes sociales el nuevo horario de propuestas. Igualmente, recuerden, toda la información la encuentran en www.propuestasdc.com, la información al día y los últimos acontecimientos, gracias a la labor de Edgar Rosero, que todos los días está pendiente de la información en www.propuestasdc.com. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, a tomar en cuenta las